Amén. ¿Cuántos disfrutan de conocer a Dios y de leer la palabra de Dios? ¿Y los que no levantaron la mano? ¿También? Ok, miren, amada familia Cornerstone Puebla, a menos que mi Dios me diga otra cosa, hoy terminaré con la serie de mensajes que he estado predicando las últimas semanas. Esta serie que yo titulé El precio y la recompensa de seguir al Señor. Amén. Diga conmigo, el precio y la recompensa. Dígalo, el precio y la recompensa de seguir al Señor. Hemos entendido por todos estos mensajes que he estado enseñando que hay un precio que pagamos por tomar la decisión de seguir a Cristo, ¿verdad? Y es un precio que muchas veces implica rechazo, mal entendimiento de las personas que nos rodean, repudio, denostación, etcétera, etcétera. Pero no hay precio que podamos pagar para seguir a Cristo que la recompensa no lo supere. ¿Estamos de acuerdo? Porque si tú tomas decisiones correctas y estás dispuesto a pagar ese precio para seguir al Señor, la recompensa también será mayor que cualquier precio que pagues por seguir a Cristo. ¿Alguien dice amén? Así que díganme por favor si ha sido de bendición esta serie de mensajes que he estado enseñando. Alguien dice sí, me ha servido, pastor, me ha ayudado, me ha hecho entender que sí, hay un precio por seguir a Cristo. Quien sigue a Cristo seriamente no es un camino de rosas. Hay que negarse a uno mismo, hay que retarse contra sí mismo, hay que aprender a gobernarse. Antes nuestras pasiones nos gobernaban, nuestros pensamientos nos gobernaban, nuestras necesidades biológicas o fisiológicas nos dominaban. Teníamos un enemigo que siempre nos sometía. El mundo era muy atractivo para todos, pero decidir seguir a Cristo es entender todos esos frentes de batalla que ahora como cristiano ya estamos siendo conscientes que son una oposición cuando yo decido seguir a Cristo. Así de fácil. Así que si te ha ayudado a tener una mayor y mejor comprensión del precio que tienes que pagar por seguir a Cristo, entonces ha valido la pena. Porque nada de lo que venga durante nuestro trayecto hacia la vida eterna, como lo dije el domingo, subidos en esta barca en la que nuestro capitán es Cristo, si confiamos en Él, llegaremos a nuestro destino. ¿Alguien dice amén? Así que sigamos juntos navegando por esta vida, viviendo el propósito de Dios, sirviendo con pasión y aprendiendo cada día más de Él. ¿Alguien dice amén? Toda la vida no nos bastará, aunque nos pasáramos solo estudiando la palabra de Dios y no hiciéramos ninguna otra actividad en la vida, no terminaríamos de conocer a Dios. Así que si solamente venimos miércoles y domingos, nos resta mucho por aprender de Dios. Pero bueno, está bien, ¿no? Dediquémonos a conocer al Señor, dediquémonos a aprender a distinguir su voz en medio de un mundo que hace mucho ruido y que nos trata de distraer del mensaje de la cruz. ¿Ok? Miren, hoy la lluvia nos alegra el oído, pero también nos dificulta escuchar y poner atención, ¿verdad? Pero ni la lluvia va a impedir que aprendamos hoy. Así que hoy hablaremos de un personaje que yo cité el miércoles pasado. ¿Cuántos vinieron el miércoles pasado? ¿De quién hablé? Hablé de 3 personas: Sadrach, Mesac y Abednego, que eran los nombres que el rey babilonio Nabucodonosor les cambió, porque no eran sus nombres hebreos, ¿verdad? Pero hablé de estos personajes y cité, fue el versículo que leímos al inicio, cité a el cuarto de estos amigos que tomaron una decisión importante que marcó para siempre su vida en Babilonia. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo se llama ese cuarto personaje? ¿Cómo se llama ese cuarto personaje? Daniel. Dígalo fuerte, Daniel. Dígalo así. Hoy el pastor nos va a enseñar de Daniel. ¿Ok? Vamos a aprender juntos qué es lo que nos enseña Daniel, este hombre que vivió hace miles de años atrás, pero su historia de vida nos sigue inspirando.
Así que el versículo inicial nos da pistas sobre este hombre de Dios y vamos a ver el contexto de su historia, que no lo pude tocar la semana pasada porque me enfoqué en la prueba de Sadrach, Mesach y Abednego, la prueba a la que fueron sometidos por negarse a adorar la imagen del rey. ¿Lo recuerdan? Ellos fueron echados a un horno que fue calentado 7 veces más, porque el rey estaba muy enojado porque estos jóvenes se negaron a seguir la indicación de que ante el sonido de la música y el paso de la estatua de su imagen, todos tenían que arrodillarse rostro en tierra y adorar su imagen. Y ellos dijeron: de ninguna manera. ¿Lo recuerdan? Ellos dijeron: Dios nos puede librar, pero si aún así no lo hiciera, no tenemos problema con entregar nuestra vida, pero sépalo bien, mi rey, que no nos vamos a postrar ni vamos a adorar tu imagen. Estos son pantalones, y eso que en ese tiempo no se usaban, ellos usaban unos como togas, ¿verdad? Pero estos son pantalones. Tomar decisiones así implica mucha confianza en el Señor y conocimiento de quién es Él. Amén. Así que el contexto de su historia nos va a llevar a un final, el resultado de tomar las decisiones correctas cuando de la vida espiritual se trata, y cuando de seguir al Señor y obedecerlo se trata. Amén. Así que dile al de junto: toma decisiones correctas, sobre todo si se refieren al Señor. ¿Ok? Entonces vamos a la historia. Daniel capítulo 1. No sé si los chicos de media, porque no les di tiempo, tienen la versión que voy a usar, pero si no, no te preocupes, solo escúchame y créeme que lo que voy a leer es palabra de Dios y está en la Biblia. ¿Ok? Es la traducción NBB. Dice así la palabra de Dios: 3 años después que el rey Joacim comenzó a reinar en Judá, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió con sus ejércitos. Recuerden un poco, esto es historia real, historia del hombre. Recuerden que en el tiempo pasado, y todavía hay muchos vestigios en ciudades antiguas, las ciudades se amurallaban. ¿Qué quiere decir esto? Que en el contorno de la ciudad, en la periferia de la ciudad, se edificaban enormes muros que eran el límite para que los enemigos no pudieran atacarlos y subyugarlos y conquistarlos. ¿Lo recuerdan? Muchas ciudades antiguas fueron amuralladas y Judá no era la excepción. Entonces, cuando un rey quería derrocar a otro rey, lo que hacían era sitiarlos, quiere decir rodear la ciudad de tal manera que nadie de la ciudad pudiera salir, aunque ellos no podían entrar. Pero si no podían salir, no podían abastecerse, y esos sitios duraban meses o tal vez años. Hubo ciudades que fueron sitiadas por años, hasta que finalmente el hambre, la necesidad hacía que la ciudad abriera las puertas y entonces el enemigo entraba y conquistaba. ¿Voy bien? Estoy hablando de historia de la humanidad. Entonces, esto hizo el rey de Babilonia. Vino a Jerusalén y la sitió con sus ejércitos. Ahora, fíjense en el versículo 2. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Nabucodonosor, que era un rey extranjero, babilonio, idólatra, conquista Jerusalén, que es la ciudad de Dios? El versículo 2 nos da la respuesta. El Señor le permitió que venciera a Joacim, el rey de Judá. Ahora, no voy a entrar en detalle, pero recuerden que prediqué una serie hace unos meses atrás, cuando hablé de los no de Dios, ¿se acuerdan? Y ahí hablé de los reyes de Judá, de cómo muchos de los reyes de Judá, después de Saúl llegó David, después de David llegó Salomón, y después de Salomón vino su hijo Roboam, y cómo su hijo Roboam partió el reino que su padre le entregó, y ese reino se dividió entre el reino del norte, 10 tribus de las 12 tribus, y el reino del sur, que era el reino de Judá, con solo 2 tribus. ¿Lo recuerdan? Eso ya lo prediqué. Ahora, Judá es ese pequeño reino que quedó de la descendencia de David, del que al Dios le prometió al rey David, por haber tenido un corazón que a mí me agradó, y por haber sido tú el hombre que yo levanté para reinar mi pueblo, siempre se sentará en el trono de Judá un descendiente tuyo. ¿Lo recuerdan? Ya lo prediqué. Joacim era un descendiente del rey David,
Pero como muchos reyes, Joacim hizo lo malo. Solo reinó 11 años, pero 11 años que fueron terribles para el pueblo de Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y cada vez que el pueblo de Dios hacía lo malo, ¿qué pasaba? Dios los dejaba a su suerte, porque ellos rechazaban a Dios, idolatraban ídolos, levantaban altares, se corrompían, eran inmorales, eran idólatras y sobre todo adulteraban. Dios castiga cuando tú adoras otros dioses. Eso se llama adulterio, porque estás siéndole infiel a Dios, que Dios es el único y que es celoso y que no comparte su gloria con nada. Eso está en los 10 mandamientos y es el primero de ellos: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando el pueblo de Dios aborrecía al Señor, entonces Dios los dejaba a su suerte. Por eso el versículo 2 dice que el Señor, si el Señor no lo hubiera permitido, Nabucodonosor, aunque era el rey dominante de esa época, el rey más poderoso de esa época, el rey de Babilonia, no lo hubiera podido conquistar. Pero conquistó Judá porque el Señor se lo permitió. ¿No está terrible eso, que cuando tú eres necio, Dios se pone a favor de tus enemigos para que tú recibas el castigo que mereces por haber sido adúltero con Dios? Wow, dura cosa es caer en casos de un Dios enojado. Y nuestro Dios es amoroso y paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Pero no dice la Biblia que no se enoje. Y si hay algo que le enoja a Dios, es que tú seas adúltero con Él. Porque una cosa es decir Dios es primero y otra cosa es vivirlo. Y si tú dices que Dios es primero, ya lo prediqué también, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu novio, ni tu novia, ni la escuela, ni el trabajo, ni nada debe estar por encima de Dios, porque Dios es primero. Cuando no es así, estás siendo adúltero. Si no puedes decir amén, di ay. ¿Ok? Entonces el Señor le permitió que venciera a Joacim, el rey de Judá. Al volver a Babilonia, Nabucodonosor se llevó algunas de las copas sagradas del templo de Dios y las colocó en la casa del tesoro de sus dioses. Otra vez les hice esta prueba de ortografía bíblica. Cuando la Biblia escribe Dios con D minúscula, ¿a quién se refiere? ¿No los oigo? A cualquier Dios que no sea Él. Y cuando la Biblia escribe Dios con mayúscula, ¿a quién se refiere? Al Dios de la Biblia, al Dios hebreo, a Jehová, el Dios de Israel, nuestro Dios. Dile al de junto: si vuelvo a ver que escribes Dios con D minúscula, te voy a dar un zape para que aprendas a escribir Dios. ¿Ok? Si vas a mandarle un mensaje a alguien y dices Dios con minúscula, Dios te bendiga, no sé con qué Dios estás queriendo bendecir a esa persona, pero no es Jehová, el Dios de la Biblia. Dile al de junto: ¿quedó clara la lección de ortografía bíblica? Ok, continúo. Miren, las colocó en la casa del tesoro de sus dioses en la región de Sinar. Luego ordenó a Aspenaz, quien estaba a cargo del personal de servicio de su palacio, traer al palacio, escucha con atención esto, traer al palacio a alguno de los jóvenes judíos que habían sido traídos cautivos, jóvenes de la familia real o de la nobleza de Judá. Diga conmigo: no eran cualquier joven, eran príncipes, eran nobles. Ahora fíjense las cualidades: escoge muchachos fuertes, sanos y de buen parecer. Yo aquí veo varios. Aquí está Eduardo, José Luis, está, bueno, tú no, tú sí, tú no, tú sí. No, pues no hay muchos. Jóvenes fuertes, sanos y de buen parecer. ¿Sí? Le dijo, o sea, el tipo era muy selectivo, porque era el rey de Babilonia, no era cualquier tipo. Le dijo que tengan una amplia cultura. ¿Cuántos pasaríamos este escrutinio? Jóvenes, fuertes, sanos, de buen parecer, amplia cultura, jóvenes bien educados, inteligentes, despiertos, sensatos y capaces de servir en el palacio. Son demasiados puntos para que nos aprueben, Víctor.
Por eso tienes que echarle ganas en la escuela, para que Dios diga: voy a escoger a Víctor, porque es no solamente sano, de buen parecer, sino que también es inteligente, despierto, sensato, bien educado. Nadie dijo amén. No era cualquier persona a la que este rey estaba eligiendo. Y de estos muchos que llegaron cautivos, solo algunos pasaron esta evaluación, este escrutinio. Enséñales a estos jóvenes la lengua y la literatura de los babilonios. Versículo 5. Y el rey les asignó a estos jóvenes la mejor comida y el mejor vino, todo de lo que él mismo consumía. De los platillos del rey y del vino del rey les iban a dar a estos jóvenes, que iban a ser entrenados para servirle al rey de Babilonia. ¿Vamos bien? Dice: durante el periodo de entrenamiento de 3 años, con la idea de hacerlos sus consejeros al graduarse. Había un propósito del rey de Babilonia, así como hay un propósito del Dios de los cielos cuando Él busca en la tierra alguien a quien escoger, alguien a quien elegir, alguien a quien levantar, alguien a quien hacer famoso, alguien a quien hacer poderoso, pero que esa persona no se vuelva loco cuando Dios le dé todo eso, y que le siga dando la honra al único que recibe honra y gloria. Es decir, Dios quiere bendecirte, pero tal vez tú no estás aplicándote para que Dios diga: voy a elegirlo. Dale un codazo al de junto, porque creo que no puso atención. O sea, Dios te quiere elegir, pero te tienes que hacer elegible. Te tienes que hacer elegible. Señor, si vas a buscar a alguien, ya no busques más. Yo califico las características que tú necesitas. Soy sano, soy fuerte, soy de buen parecer, soy inteligente, soy diligente, soy servicial, estoy listo para seguir aprendiendo. ¿Alguien dice amén? Wow, aunque sea 3 o 4, pero algunos sí dijeron amén. Créetela que Dios te está buscando, pero tienes que hacerte elegible. Tienes que aplicarte. Por eso dije, hay un precio que tenemos que pagar. Amén. Y eso va a implicar disciplina, constancia, perseverancia, dedicación, estudio de la palabra. Si le vas a servir a Dios en la música, métete a escuela de música. Si le vas a servir a Dios cantando, métete a escuela de canto. Si le vas a servir a Dios en media, métete a cursos de fotografía, de transmisión, de proyección. Si vas a servirle en backstage, métete a cursos de iluminación. ¿Me estoy explicando? Porque así, cuando Dios dice: voy a buscar a alguien, tú debes destacar, porque te estás aplicando para que Dios te elija. Ok, Nabucodonosor representa a un rey malvado, pero acuérdense, Dios lo escogió para darle una lección a su pueblo. Así que en este momento también Nabucodonosor es una figura de Dios. Está escogiendo. Dice Daniel, versículo 6: Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes escogidos, todos de la tribu de Judá. Sin embargo, el jefe del personal les dio nombres babilónicos. O sea, ellos no se llamaban Belsasar, Sadrach, Mesac, Abednego, sino que se llamaban Ananías, Misael, Azarías y Daniel. El versículo 7 dice: sin embargo, el jefe del personal les dio nombres babilónicos. Daniel fue llamado Belsasar, Ananías fue llamado Sadrach, Misael fue llamado Mesac y Azarías fue llamado Abednego. Pero Daniel, voy al versículo con el que iniciamos. Pero Daniel se propuso, diga conmigo, se propuso no contaminarse comiendo la comida y el vino que el rey les daba. Por lo tanto, pidió permiso al jefe del personal para comer otras cosas. Y tú dirías: pues qué payaso, pues nada más iba a comer y beber del vino y de las comidas del rey. Pero recuerda que para los hebreos, para el pueblo de Dios, había alimentos que Dios les había prohibido comer y que los babilonios no tenían ningún reparo en comer. ¿Quién recuerda qué animal, por ejemplo, estaba prohibido para ellos comer? Cerdo, jabalí, ¿sí? ¿Me explico? Algunas aves, mariscos
de lo que se pierden los judíos hasta el día de hoy, ¿no? Tan ricos que son los ostiones, las almejas, las patas de mula, el callo de hacha, el pulpo. ¡Wow! Es más, me regreso ahorita al restaurante de una vez a apartar mi pulpo de mañana. Comer ellos, aceptar la comida y el vino del rey era darle la espalda a Dios y decir: Dios, pues me obligaron, soy cautivo, soy prisionero, no tengo de otra. Tú entiendes, Dios, no tengo salida, ni modo, voy a tener que comer y beber lo que el rey me está imponiendo. ¿Me estás entendiendo? Porque muchas veces el diablo te va a hacer sentirte acorralado para que tú digas lo mismo: Señor, es que no me pude librar. Siempre hay una salida, porque dice la Biblia que junto con la tentación junto con la tentación Él da la salida. Siempre hay una puerta que no estás viendo, pero que si tú dices: yo no me voy a quedar aquí, ahí atrás dice exit, o sea, salida. Siempre va a haber una salida, pero debes hacer lo que Daniel hizo: proponerse, no deshonrar a Dios con las decisiones que tenía que tomar. ¿Alguien dice: estoy entendiendo, pastor? Entonces, una vez más, recordemos que cada vez que el pueblo de Dios le daba la espalda, adorando a otros dioses, ignorando sus instrucciones, Él los dejaba solos. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba mostrando su rechazo y su comunicación cortada con Dios. Entonces, Dios es justo, y si tú le dices a Dios: yo no quiero nada contigo, Él no tiene problema. ¿Quién es el que tiene el problema de que tú rechaces a Dios? ¿Dios tiene problema con eso? No. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo adorado, Dios sigue siendo alabado. No tiene problema con que tú digas: no quiero nada contigo. El que tiene un problemón por rechazarlo soy yo, el que decide rechazarlo. Así que esta no fue la excepción de Dios. Dios los entrega en manos de Nabucodonosor. El resultado: devastaron la ciudad, devastaron la nación, se llevaron cautivos a los que no asesinaron en su incursión de conquista, y entre estos iban varios jóvenes príncipes y nobles, como lo menciona la escritura. Este fue el destino que tuvieron que enfrentar Daniel y sus amigos por las malas decisiones de sus padres. ¿A que no lo habías visto así, verdad? Dices: ay, qué bonita historia, Daniel se determinó no contaminarse con la... No, espérate. Ellos llegaron ahí porque los padres de ellos decidieron darle la espalda a Dios. Ahora, no me refiero a los padres biológicos, me refiero a los ancianos y a los líderes y al rey de Israel, al rey de Judá. Ellos decidieron darle la espalda a Dios. ¿Por qué digo eso? Porque si ellos también hubieran estado en esa cultura de desacato a Dios, ellos no hubieran decidido no contaminarse. ¿Me siguen? Si ellos defendieron a Dios, su fe, si ellos defendieron su posición de no rendirle culto a Dios, a otros dioses, fue porque ellos tenían bases sólidas. Habían sido bien educados, bien entrenados. Sus padres hicieron su trabajo bien para que cuando ellos tuvieran que tomar sus propias decisiones, no terminaran cediendo a la presión del mundo o del diablo. Díganme que me están entendiendo. La Biblia no dice la edad de ellos, pero podemos entender que tenían 14, 15, 16 años, la edad de Víctor. O sea, no eran hombres, eran chicos, pero a esa edad ya tenían muy claro su decisión de seguir a Dios. Ya tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Fue un buen trabajo el de los padres de estos 4 muchachos, porque los demás que llegaron cautivos se sometieron a las órdenes de Nabucodonosor y se dejaron transculturizar y adoptaron no solo el idioma, las costumbres, la cultura y la religión de los babilonios. Pero estos 4 dijeron: de ninguna manera, pase lo que pase con nosotros, no vamos a dejar que tu cultura y tus dioses entren en nuestras vidas. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? Así que el versículo 8 es contundente, es definitivo en la vida de estos 4 chicos, porque esta decisión aseguraba su futuro en esta tierra extraña. Este jovencito llamado Daniel y sus 3 amigos estaban afianzándose a que Dios los iba a guiar, Dios los iba a proteger y el cuidado de Dios iba a estar sobre de ellos. Es digno de recordar que siendo ellos de muy corta edad, ya tenían muy claras las bases sólidas de su fe y de su fidelidad a Dios. Alguien dice: wow.
Ellos estaban dispuestos a defender sus convicciones a costa de lo que sea, incluso de arriesgar su propia vida. Y esto es impresionante, porque una vez más habla del buen trabajo de los padres. Si tú estás criando hijos, medita en esto. Piensa en esto. ¿Qué decisión tomarían tus hijos cuando ya no estén bajo tu techo y bajo tu autoridad? ¿Seguirían a tu Dios? ¿Seguirían yendo a la iglesia? ¿Seguirían sirviendo a Dios? ¿Seguirían ofrendando a Dios? ¿Seguirían dedicando su vida? ¿O dirían, qué bueno, ya no aguantaba a mis papás, que vea la iglesia y que vea la iglesia? Yo iba porque me obligaban, pero ahora que ya no están sobre mí, yo viviré mi vida, como dijo aquel, a mi manera. Esto es un fuerte llamado entonces para nosotros que somos padres y para ustedes que están criando hijos. Cuando ya no estén bajo tu autoridad, ¿qué decisiones tomarán? ¿Qué principios los guiarán? La forma en que ellos decidan vivir cuando ya no estén bajo tu cobertura, ¿te traerá paz y te sentirás honrado con sus decisiones? Si no tienes respuestas contundentes y claras sobre esto, entonces esta palabra es para ti. Y es necesario que hagas los ajustes urgentes para que cambies la manera en que los estás criando y cómo ellos están viendo tu fe, qué tan comprometida, real y genuina es para ellos la fe que tú pregonas, para que cuando ellos sean adultos digan, yo quiero amar al Dios que amaban mis padres, yo quiero seguir al Dios que seguían mis padres. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Versículo 9. Dios permitió que Daniel se ganara el respeto del jefe del personal. Este estaba preocupado ante la petición de Daniel. Mi señor el rey ha ordenado que ustedes coman esta comida y beban este vino, le dijo a Daniel. Tengo miedo de que se pongan pálidos y delgados en comparación con los otros jóvenes de su edad, y luego el rey me cortaría la cabeza por no cumplir bien con mis responsabilidades. No era fácil para este hombre que era autoridad representando a Nabucodonosor hacerle caso a la petición de un chico. ¿Me están entendiendo? O sea, su cabeza estaba poniéndose en riesgo por desacatar la orden del rey de Babilonia. Porque Daniel le dijo, yo no voy a comer eso, ni voy a tomar eso, de ninguna manera. Entonces miren, versículo 11, Daniel conversó sobre este asunto con el mayordomo, a quien el jefe del personal había encargado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Dijo Daniel, haz una prueba con nosotros. Por 10 días, danos de comer vegetales y de beber solo agua. Al final de los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen la comida del rey. Y entonces decide si nos dejas continuar comiendo vegetales y bebiendo agua. Wow. La lógica dice que si tú dejas de comer proteína, y vean los videos de los veganos que hasta se han muerto porque ellos dicen, la verdura es la neta. Pero no, la verdura necesita proteína y necesita aceites para que tu cuerpo sea equilibrado y tengas sano tu cuerpo. ¿Me estás siguiendo? Pero Daniel dijo, pruébanos, solo danos vegetales y agua. No nos des jabalí, no nos des cerdo, no nos des víbora, no nos des las cosas que comen en este reino. Y luego pruébanos 10 días. Wow. Pero muy importante el versículo 9. Dios permitió que Daniel se ganara el respeto del jefe del personal. Así que ante la petición, versículo 14, por fin el mayordomo aceptó que se hiciera la prueba por 10 días. Al finalizar los 10 días, Daniel y sus 3 amigos parecían más saludables y mejor alimentados que los jóvenes que habían estado comiendo de la comida del rey. Así que nunca digas, híjole, es que pastor, usted no entiende la situación en la que estoy. No,
puede ser que no te entienda, pero lo que sí entiendo es que si tú honras a Dios, Dios te va a dar gracia para con aquellas personas que te quieren obligar a hacer algo que tú sabes que Dios no permite en tu vida que hagas. Y Dios te librará como libró a Daniel y a sus amigos, porque ellos se propusieron no contaminarse. Mira, así que después el mayordomo los alimentó solamente con verduras y agua, retirando del menú los ricos manjares y vinos. Ellos siguieron comiendo verduras y agua forever and ever, no dice cuánto tiempo, pero siempre estuvieron más saludables que los otros chicos que también vinieron cautivos a Babilonia. Al final cedieron a la presión y dijeron: pues somos prisioneros, somos esclavos, pues ni modo, ya estamos aquí, pues vamos a comer lo que aquí nos van a dar. Ellos dijeron no, y ellos fueron más saludables, mejor alimentados que los demás chicos. Entonces démonos cuenta, iglesia, que una vez más, que cuando nos proponemos a honrar a Dios y estamos dispuestos a pagar el precio, Él es movido por nuestra fe a actuar a nuestro favor, como lo dice el versículo 9. Dios puso en Daniel gracia y buena voluntad delante de Aspenaz, quien era el jefe de los eunucos que servían al rey Nabucodonosor, para que este hombre aceptara los términos de Daniel y sus amigos en cuanto a lo que el rey les había impuesto. ¿No es increíble entonces cómo la mano de Dios se mueve para favorecernos ante la humanidad, ante los hombres, ante nuestros jefes, cuando nos proponemos amarlo, obedecerlo y seguirlo? La única manera que tú compruebes que Dios está contigo es cuando estás dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo. Como se lo dijeron sus amigos de Daniel al rey Nabucodonosor: mira, rey, nuestro Dios nos puede librar de la muerte. Estamos seguros de eso, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Pero si no lo hiciera, de todas maneras no vamos a rendirnos a ti. Eres rey, puedes hacer con nosotros lo que quieras, si mi Dios te lo permite. Porque la vida y la muerte no están en manos del diablo. La vida y la muerte están en manos de Dios. Solo Él da la vida y solo Él la quita. ¿Alguien lo cree? Díganle junto: ¿estás oyendo? ¿Cuál habría sido tu decisión si hubieras estado en los zapatos de Daniel y sus amigos? Pues ya vengan las carnitas y los cueritos, pues ya ni modo, ¿no? Y también échame el vino y el mezcal y el tequila y todo lo demás, pues soy tu prisionero. Y con eso pues venga todo lo demás, ¿no? Mujeres, rock and roll, vino, droga. Pues estamos aquí. Soy prisionero. ¿Cuál sería tu decisión si hubieras estado en los zapatos de Daniel? Si Él es primero, no es una frase. Él es primero. Él me puede librar, pero si no lo hiciera, pues llegaré a la vida eterna más rápido que los demás. ¿No? Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no tengo que padecer con estos humanos, ni tengo que estar enfrentándome contra el diablo, ni tampoco tengo que luchar contra los deseos de mi propia carne. Ya gané. Vamos a la última parte, versículo 17. Dios concedió a estos 4 jóvenes, fíjense lo que vino. Por eso esta serie le puse el precio y la recompensa de seguir a Cristo, de seguir al Señor. Mira, Dios concedió a estos 4 jóvenes gran facilidad para aprender. ¿Cuántos que están estudiando aquí necesitamos gran necesidad, gran facilidad para aprender? Miren, en estas 2 semanas ya hice 3 exámenes en la empresa, y ya les he dicho que en la empresa donde trabajo y en la industria donde trabajo, todo el tiempo, yo dije cuando terminé la universidad: ya nunca más tendré que hacer un examen. No, llevo 33 años haciendo exámenes, teniendo cursos. Todo el tiempo estamos siendo entrenados y capacitados, y ahora curso de esto y curso del otro, y ahora te voy a dar esta marca, y ahora esta otra, y ahora también tu marido, ¿verdad, hija? Está ahorita en capacitación, igual que yo. Ya hice 3 exámenes y tengo que sacar mínimo 8, si no tengo que repetir el examen. Entonces esto me cayó como anillo al dedo.
aunque no pienso dejar de comer cerdo, gracias a Dios que no soy judío, pero sí voy a tener que comer más vegetales y tomar agua. Porque miren, Dios le concedió a estos 4 jóvenes gran facilidad para aprender, y pronto ellos habían llegado a dominar toda la literatura y ciencia de aquel tiempo. Si el rey de Babilonia, Nabucodonosor, era el rey más grande, del imperio más grande de la época, no me puedo imaginar la biblioteca de este hombre. Porque acuérdense que cuando un rey conquistaba una nación, no solamente se llevaba mujeres, cautivos jóvenes, no, también iba a sus libros, iba a sus bibliotecas, y se traían todo lo que podían para que la cultura de ese reino dominante creciera. Entonces se trajeron bibliotecas de todas las naciones que habían conquistado, y dice la Biblia que ellos tenían gran facilidad para aprender, y pronto habían llegado a dominar toda la literatura y ciencia de aquel tiempo. Ya eran cultos cuando llegaron de Jerusalén, de Judá, cautivos, pero siguieron aprendiendo y aprendiendo y adquiriendo conocimientos. Y a Daniel además le dio la habilidad de poder entender el significado de sueños y visiones. Por eso el libro de Daniel está lleno, Pao, de alegorías, de figuras, de cosas que dices: Señor, ¿de cuál fumó Daniel? Dragones, cabezas, cuernos. ¡Wow! Mucha figura ahí en los libros proféticos. Pero este fue Daniel, el que no se rindió a someterse a un reino extraño, a dioses diferentes a Jehová, y dijo: no lo voy a hacer, aunque mi vida esté de por medio. Por eso Dios lo recompensó con capacidad para aprender, pero también capacidad de entender el futuro. Por eso también él es un profeta. Él escribió mucho sobre la resurrección, mucho sobre la venida de Cristo, mucho sobre la vida eterna. Él vio miles de años antes lo que iba a suceder con la humanidad. Es un libro profético maravilloso. Así que versículo 18: cuando se completó el periodo de 3 años de entrenamiento, el jefe del personal llevó a todos los jóvenes ante el rey de Nabucodonosor. Fíjense, llevó a todos los que llegaron cautivos, a todos los que pasaron el escrutinio, a todos los que pasaron ese checklist de guapos como yo quisiera ser, inteligentes, sanos y todo lo que ya leí, ¿ok? Dice, llevaron a todos, a los amigos de Daniel y a Daniel, pero también a todos los otros chicos. Dice, el rey habló con cada uno de ellos. Fue una entrevista face to face, fue una entrevista personal, donde él les hizo preguntas. A ver, cuéntame sobre esto, cuéntame sobre la naturaleza, cuéntame sobre las estrellas, cuéntame. Les hizo preguntas. Pasaron un escrutinio otra vez ya con el rey Nabucodonosor. Dice, y ninguno le impresionó tanto como lo hicieron Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Fíjense la recompensa de Dios. Por eso pasaron a ser miembros de su cuerpo permanente de consejeros. Oye, amado mío, llegaron prisioneros, llegaron cautivos, no tenían derecho a nada. ¿Y cuál fue la recompensa para estos 4 que decidieron no rendirse ante un rey opresor, idólatra, que tenía el poder para matarlos, por supuesto? Pasaron a ser miembros de su cuerpo permanente de consejeros. Versículo 20: y en todos los asuntos que requerían información adecuada y juicio equilibrado, el rey encontró que el consejo de estos jóvenes era 10 veces mejor que el de los magos y agoreros de su reino. Recuerden que todos los reyes se rodeaban de magos, agoreros, hechiceros, sortílegos, adivinos, porque era la ciencia, lo más cercano a la ciencia que había en esa época. Pero dice la Biblia que estos 4, por cuanto decidieron honrar a Dios, a pesar de que y pagar ese precio, a pesar de que su vida podría estar en riesgo, Dios le dio esta gracia a ellos, les dio su favor a ellos y los favoreció poniéndolos en lugares de alto impacto en un reino enemigo y opresor. Versículo 21: Daniel mantuvo este puesto de consejero del rey hasta el primer año del reinado de Ciro. Déjame decirte este dato que dije, no sé si lo mencionaré, pero creo que es importante. Entendamos esto, porque esto es historia universal.
Nabucodonosor fue el rey de Babilonia, pero la historia universal, los que sí entramos a clases de historia, aunque no nos gustaba, recuerden que Babilonia fue un imperio, pero después fue derrocado por los persas y así, los medos a los persas, y siempre hubo un reino más poderoso que derrocaba al otro. Estamos hablando de historia universal, ¿ok? Daniel sirvió, según la referencia de la Biblia, a 5 reyes de Babilonia y Persia. Es decir, a Nabucodonosor vino un rey que lo derrocó, o bueno, se sentó en su trono su hijo, pero luego a su hijo lo derrocaron, y luego a ese rey que derrocó al hijo de Nabucodonosor lo derrocaron, y luego a ese reino lo derrocaron. Y sabes, Daniel siempre tuvo esa posición cerca del gobierno. ¿Por qué? Porque se propuso honrar a Dios y no arrodillarse ante el mundo, ante el diablo y ante su propia carne. Esto es impresionante. Así que sirvió a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quien lo llevó cautivo a su reino. Luego le sirvió a Merodac, el sucesor de Nabucodonosor. Luego le sirvió a Belsasar, otro rey de Babilonia durante el exilio de Daniel. Luego le sirvió a Darío, el rey medo-persa, que llegó al poder y puso a Daniel en una posición de gran autoridad. Y luego le sirvió a Ciro, el rey de Persia y los medos, quien eventualmente permitió a los judíos regresar a Jerusalén. ¿Recuerdan esa historia? Está en Esdras y en Nehemías, cómo Dios le habla al rey de Ciro. Él ya lo había decidido, ya lo había descrito, que ese rey llamado Ciro iba a permitir que los cautivos a Babilonia regresaran y reconstruyeran la ciudad de Jerusalén. O sea que el favor de Dios se mantuvo sobre Daniel, rey tras rey, tras rey, tras rey, porque cuando tú decides honrar a Dios, Él siempre te va a tener en un lugar muy especial. Me recuerda a tu testimonio, Juan, ¿verdad? Sale uno, llega otro, y ahí sigue Juan, y ahí sigue Juan, y seguirás ahí si sigues honrando a Dios, Juanito. Porque cuando tú decides honrar a Dios y dar buen testimonio, no importa quién sea el jefe que venga. Tengo historias en mi vida profesional de hombres que alguno llegó ahí a Orizaba cuando vivíamos allá, y llegó y me dijo así me dijo: Omar, yo vengo a correrte. No sé qué hayas hecho o quién te puso el dedo, pero yo vengo para correrte. Omar estaba, no sé si había nacido Omar o estaba en el vientre. Yo dije: tengo 2 opciones: creerle a este hombre, dejarme intimidar y asustarme y ir a que me hagan una limpia, o ir a echarle una maldición a este gerente que me quiere correr, o decir: Señor, yo entré aquí porque tú abriste esta puerta y solo tú puedes cerrar esta puerta, y cuando la cierres no voy a poder hacer nada para regresar a esta empresa. Así que si tú dices que me debo de ir, no será él será un instrumento. Pero si no es así, yo no tengo nada que temer. Y yo le dije al gerente con mucho respeto: mira, tú eres mi jefe, haz lo que tengas que hacer. No pasaron ni 60 días cuando él salió de la empresa. Está la pastora, que es mi acompañante de vida desde hace 36 años. Y así como esto, he vivido muchas cosas. También alguna vez dije: Señor, ¿por qué me corrieron? Si yo tenía buenos números, si yo estaba dando resultados, no había razón, yo no he hecho nada. Pero Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra una puerta, no la puedes abrir nadie. Pero cuando Dios abre una puerta, nadie te la puede cerrar. Entonces fue difícil para mí aceptar que me despidieran de esa empresa donde yo llevaba buenos resultados. Pero ¿qué puedo hacer ante la voluntad de Dios? Solo aceptarle y decirle: Señor, ni por eso voy a dejar de servirte. En la última empresa donde estuve antes de esta, en la que estoy, me gané un premio de ventas. Fui el mejor vendedor de toda mi ruta, de toda la nación. Y de premio me mandaron a Suiza, a España y a Francia. Fui a las oficinas centrales de la compañía en Suiza. Yo anduve paseando, comiendo como rey, porque de eso soy, hijo de rey, sin pagar un solo peso. Regreso y en enero me corren. Pa' premio, Señor. Pero ¿quién se puede oponer a la voluntad de Dios? Pero nunca he pensado en dejar de servirle. Nunca he pensado
por ninguna situación que hayamos vivido, buena o mala, dejar de servirle a mi Dios, porque ese fue un acuerdo entre mi esposa y yo con Él. Yo y mi casa serviremos al Señor, y ese legado continuará cuando tenga nietos, cuando tenga bisnietos, cuando tenga tataranietos, o hasta que el Señor venga por nosotros y estemos en su presencia. Yo confío en que esa promesa se cumplirá, porque yo, al igual que Daniel, propuse en mi corazón amar a Dios, seguir a Dios y servir a Dios. Pregunta para despedirnos: ¿cuál será tu decisión? ¿Estarás dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo a costa de lo que sea y de quien sea? Es una decisión personal, porque no le hablo a esclavos, no le hablo a prisioneros. Daniel estaba prisionero, pero tú no estás prisionero. Ya el diablo no te tiene en sus manos. El Señor rompió las cadenas, te libertó para que hagas uso de tu libre albedrío y de tu libre voluntad de decidir. Daniel no podía hacerlo porque él era esclavo y prisionero, pero aún así dijo: si mi vida va de por medio, no tengo problema con entregarle mi vida a Cristo. Tú estás libre. ¿Cuál será tu decisión? ¿Pagarás el precio? Pero toma en cuenta que si te estás dispuesto a pagar el precio, también debes esperar la recompensa. Y esa es la gran enseñanza de Daniel. Me encanta este final. Nunca regresó a su tierra. Él ya nunca regresó a Judá, nunca regresó a Jerusalén. Murió en cautiverio, pero aunque era cautivo, vivía gozando de ser un funcionario de los reyes a los que sirvió. En medio de todo el sufrimiento que pudo haber pasado, Dios siempre tuvo su favor con Daniel y sus amigos. Vale la pena seguir a Cristo. ¿Alguien dice amén? Ponte de pie si tú dices: sí, Señor, vale la pena seguirte, vale la pena amarte, vale la pena servirte, vale la pena. Así que cierra tus ojos si gustas, para no distraerte, y ora conmigo. Dile al Señor: Padre, sé que a veces sentiré temor por las cosas que estoy pasando y que no entiendo. Sé que el diablo hará su trabajo para hacerme dudar de ti, de que tú estás al pendiente de mí, al cuidado de mí. Habrá momentos en que no sentiré tu presencia, pero decidiré por fe que es mejor seguirte, amarte y obedecerte que servirle al diablo, o servirle a este mundo, o servirme a mí mismo, queriendo satisfacer solo mis necesidades. Dame, Señor, la fortaleza que me diste a Daniel, y a mi respuesta, a mi decisión, a mi determinación de creer en ti y de seguirte a ti. Aumenta entonces mi fe. Dame valor para seguirte, aun cuando las cosas se ponen y se pondrán complicadas. Gracias, Dios. Soy tu hijo, tú eres mi pastor, yo estoy bajo tu cuidado, y tú no duermes, tú cuidas a tus hijos. No se dormirá el que guarda a Israel, dice tu palabra. Y en esa confianza nos vamos esta noche. Gracias por ser nuestro Dios, pero también por ser nuestro papá. Tú te ocupas que nada nos falte, y nosotros nos ocuparemos en darte la gloria a ti y en mostrarte nuestro amor de forma práctica. Gracias, Dios. Gracias por la palabra. Gracias por la enseñanza. Valió la pena estar en casa. Gracias te damos. Amén y amén.
honremos al Señor antes de irnos y hagámoslo con nuestra ofrenda. Esta es una manera en que nosotros le decimos al Señor: confiamos en ti.